Buenas tardes Angie, buenas tardes Claudia, buenas tardes a todos los que ven en diferido este video por el canal de YouTube Nancy Farana. Bienvenidos al grupo de estudio de la desaparición del universo. Hoy nos vamos a ocupar de leer y analizar el capítulo 3. ¡Wow! Ya pasamos, bueno, el 12. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias Nancy, yo soy Angie. Gracias Claudia por estar. Y bueno, sabemos que nuestros seguidores van a verlo en el futuro, porque muchos a veces se les complica, y bueno, son momentos de hacer lo que uno siente, ¿no? Y después entonces, gracias a la tecnología hoy podemos grabar y podemos seguir acompañándolos en el momento que cada uno esté preparado, porque de eso se trata. Capítulo 3, viene como rápido ya todo esto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo estás, Sí. Claudita? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes a todos. Feliz siempre de estar en este ratito con ustedes y compartiendo este libro maravilloso con todos, todo el resto del mundo. Bueno, muchas gracias. Les digo que he estado buscando, hay mucha lectura de la desaparición del universo en el canal de YouTube, pero no hay análisis de este libro. De hecho, no hay análisis en YouTube, no hay páginas que analicen el libro tampoco, hay algún par, pero son muy poquitas. Así que estamos haciendo una cierta tendencia con los libros de Gary Renard, y espero que siga con otras cosas, porque yo creo que le aportamos un montón a la gente que quiera poner claridad en todo lo que tiene que ver con deshacer esta realidad. Hoy, más que nunca, ¿sí? Necesitamos esto. Sí, y la verdad que es muy contributivo para esa persona que empezó todo este camino, ¿no? Que se anime, ¿sí?, a recibir otro tipo de información, porque cada uno en diferente momento que va transcurriendo este proceso va captando diferentes conceptos, diferentes vivencias, y por ahí uno se siente como un poquito solo, y unirse a estos relatos, y nosotros contamos nuestras experiencias, y también la gente que quiere participar lo puede hacer, y si quiere dejar un comentario también estaría buenísimo, que para mí, en mi experiencia personal, fue lo más contributivo, ¿sí? Porque uno ahí empieza a, no tiene que estar tan peleándose solo con el ego, ¿sí? Y puede exponer lo que le está pasando y ver que a otras personas le pasó lo mismo y ver cómo lo trascendieron y vivirlo de otra manera, ¿sí? Hoy hay muchas herramientas, ¿sí? Yo porque sé que tengo muy, muy presente la vivencia de Nancy cuando ella comenzó, y entiendo que el acompañamiento es súper importante. Totalmente. Es muy importante, y la verdad es que cuanto más cantidad de grupos de estudio o difusión de cualquier naturaleza haya sobre estos temas, más fácil es para el que está iniciando. Así que bueno, esa es nuestra intención, no solo seguir con nuestro avance personal, sino también ayudar a todo aquel que se deje ayudar. Hoy llegamos al capítulo 3, que se llama El Milagro, ¿sí? Y para ponerlos en contexto, porque de lo que elegí para que leamos hoy no está ese contexto, así que bueno, lo voy a explicar un poco. En este capítulo es una de las visitas, o sea, la siguiente visita de Artemi Puya a Gary. ¿Qué es lo que le pasó a Gary antes de que ellos vinieran esta vez? Ellos le dejaron picando que tenía que leer el curso de milagros, ¿sí? En eso habíamos terminado el sábado anterior. Bueno, puntualmente Gary fue a una librería, lo compró, aparte de comprar el curso de milagros, compró otro libro que se llama Viajes sin distancia, de Scooch, ¿sí? Es otro autor, porque dice que sintió que lo tenía que hacer. Y leyó por arriba ambos libros. Y se prometió a sí mismo algo muy singular. Dijo, si esta enseñanza me lleva hacia la paz y el entendimiento, entonces estoy dispuesta a poder dejarme ayudar por Artemi Puya. Pero si yo creo que esto es una mentira, lo voy a exponer al curso de milagro como la mentira que creo que es, ¿no? Esto es lo que él se había dicho a sí mismo. ¿Yo por qué les cuento esto? Les cuento porque me parece que es un contexto muy interesante, ¿no? Para que vean que Gary tenía sus dudas a pensar de que dos entidades se manifestaban en su casa de forma continuada,
y le contaban todo esto. El capítulo 2 estuvo lleno de enseñanzas metafísicas. Este capítulo tiene que ver con hacerle entender a Gary la importancia del curso de milagros, ¿sí? No vamos a encontrar tanta enseñanza metafísica, pero sí vamos a encontrar un concepto primordial para empezar a estudiar el curso, que es el concepto de el milagro, ¿sí? Así que bueno, un capítulo muy interesante. Sí, bueno, volvemos a hablar del ego, ¿no? Porque ¿qué le pasa a él? ¿Sí? Él tiene que comenzar a batallar con el ego desde otro punto, siendo que Gary es hasta el momento una persona como nosotros, ¿sí? Que está viviendo una vida como todos, con sus altibajos, y estaba disfrutando algunas cosas y otras no, pero bueno, llegó su momento y ya estaba preparado para comenzar un nuevo camino. Lo que pasa es que él no lo sabía, ¿sí? No lo sabía de esa manera. Entonces, claro, cuando dice, bueno, si esto es, voy a agarrar este libro o este texto, y si es mentira le voy a decir a todo el mundo, ¿sí? Que es una gran mentira, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué nosotros cuántas veces nos estamos preguntando, quizás no a este punto de decirle a todo el mundo, pero cuando tomamos un texto o recibimos una información, empieza nuestro ego a trabajar, ¿sí? Y diciendo, bueno, pero lo que pasa que esto, lo que pasa que lo otro, y te empieza a taladrar como un pajarito la cabeza. Bueno, un poco este análisis del libro ayuda muchísimo a eso, muchísimo a callar la mente y a empezar a sentir con el corazón. ¿Sí? Bien. ¿Podés leer esta, Angie? Sí, sí. Capítulo 3, el milagro. Entonces me dirigí a una hilera de libros y vi un curso de milagros. También me sentí atraído, sin razón aparente, por un libro que estaba cerca del curso llamado Viajes sin distancia, escrito por un tal Robert Scutch. Más tarde, aquella misma noche, acá sigue el texto, ¿no? Al costado, Sí, ¿no? sí, al costado. Bien. Más tarde, aquella misma noche, leí algo del texto del curso y vi por mí mismo que la voz que había dictado el material, hablando en primera persona, no se excusaba por ser el Jesús histórico, llegando incluso a clarificar, corregir la Biblia. Sobre esto tenía sentimientos contradictorios. Por una parte, era aún escéptico respecto a que verdaderamente hubiera sido escrito por J, de quien siempre había pensado que volvería en un cuerpo y no simplemente como una voz. Y por otra parte, había algo sobre la naturaleza inspiradora de esa calma, de esa calma y segura voz que me resultaba convincente, aunque no podía entender exactamente por qué aquella tarde, sin preguntar al Espíritu Santo, decidí que haría una de dos cosas. Si mi experiencia futura me decía que este material era verdaderamente de J, entonces usaría plenamente las enseñanzas. Bien. Bueno, esto es el principio. Él se encuentra con el curso, también con Viajes sin distancia, y empieza a leer, pero hace una lectura muy veloz, ¿no? Muy por arriba, tanto del curso como del Viaje sin distancia, y lo que él se plantea es, bueno, vamos a ver si esto es o no es verdad, ¿sí? Básicamente él se plantea eso. Dice, pero si mi experiencia futura me decía que simplemente las cosas no cuadraban, entonces, a pesar de las apariciones de Arten y Purya, seguiría haciendo todo lo posible por denunciar que el curso de milagro era un fraude. ¿Sí? Esto que ya les conté.
Esto que él se había puesto a decir, bueno, o sea, él se había dicho a sí mismo, bueno, voy a analizar esto, si yo creo que es verdad, y si yo creo que es mentira, lo voy a exponer de esa manera. Durante esas 3 semanas hice una especie de curso acelerado, aprendiendo todo lo que pudiera sobre los libros para poder plantear algunas preguntas a Arten y Purja. Leí todo el texto del curso tan rápidamente como pude y logré una idea general de lo que la voz estaba diciendo. También aprendí que leerlo tan rápido no era un buen modo de asimilar los principios del curso. Sin embargo, el final del texto, titulado Elige de nuevo, me dejó temblando ante la impotente dimensión de lo que significa elegir la fortaleza de Cristo. No podía recordar haber leído nada en mi vida que me llegara de forma real y auténtica como este profundo resumen de lo que J estaba pidiendo y ofreciendo a sus estudiantes. Bueno, vemos que a pesar de la lectura veloz de Gary, ¿no? De haberlo hecho muy rápido y de que él se da cuenta que no era lo mejor, lo impacta el texto. Sobre todo el final del texto lo deja impactado. Y lo deja con una experiencia muy sensorial, ¿no? Esto de sentirlo en el cuerpo, a pesar de que el cuerpo no es real, sentirlo de esa manera lo hace más real para nosotros. Por eso es que siempre el Espíritu Santo va a utilizar todos los recursos de esta ilusión para reforzar la idea de que no es real. Tal cual. Sí, sí, la verdad que él... y ahí es donde toda su propuesta del principio me parece que se le cae al piso, ¿no? O sea, comenzó y al otro día, después de los 2 o 3 días, yo creo que le he llevado bastante poco, porque cuando a él le interesa algo va como al hueso. Igual le tomó 3 semanas leer, ¿no? Porque es un libro, sí, es un libro complicado, igual leerlo en 3 semanas es, bueno, una cosa así muy rápido, muy, muy rápido. Muy rápido. Pero bueno, ahí tuvo que renunciar a lo que había dicho, ¿no? O sea, porque qué mal que bien su ego seguía trabajando ahí. Ahora, miren el nivel de conexión que él tenía, ¿sí? Y el nivel avanzado espiritual que no sabía que tenía, porque 3 semanas es súper poco, y aún así pudo rescatar una parte interesante de lo que el mensaje del libro, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia, porque yo vengo leyendo así como, ¿sí? Y lo vengo leyendo, y hay cositas que las tengo que volver a leer, y todo eso, y llevo unos cuantos meses. Entonces, a ver, tómense su tiempo, acá no hay carrera. Carrera. Sí, obviamente Gary estaba en una situación muy particular, ¿no? Él iba a aparecer de vuelta Arten y Purja y él quería como rebatir, ¿no? Porque siento que quizás a pesar de las enseñanzas metafísicas que contuvo en la anterior visita que tuvieron ellos, que fue la más larga de todas, él estaba con muchas dudas, ¿no? Y de alguna manera estaba tratando de ver por dónde encontraba una forma de dar la razón a sus dudas, como, bueno, demostrar que esto no era tal como se le decía. A ver, también es la resistencia que tenemos a que el mundo en sí no sea lo que nosotros creemos que es, ¿no? Es una resistencia a dejar esa idea atrás. Claudita, ¿podés leer? Leo. Renuncia al mundo y a los caminos del mundo. Haz que carezcan de significado para ti. En cualquier caso, estaba empezando a darme cuenta de que si todos los problemas y cuestiones se decidían dentro del contexto del gran mensaje del perdón del curso, que difería claramente de la idea del perdón que tiene el mundo. Entonces, el problema o asunto que necesitaba ser perdonado dejaría de ser importante en la mente del estudiante. Eso no significaba necesariamente que en ocasiones la acción no pudiera ser apropiada, pero habiendo hecho lugar para el Espíritu Santo, el estudiante alcanzaría un estado mental en el que estaría en la mejor disposición para escuchar, una guía confiable respecto de la acción a tomar en cualquier situación dada.
Bueno, qué interesante porque Gary se da cuenta del poder enorme que tiene el perdón en el contexto que el curso habla de perdón, ¿sí? Ya esto antes de él ver a Arten y Purya nuevamente, ¿no? Esto es algo previo a la visita de Arten y Purya. Y ya él en esta instancia se da cuenta de lo importante, del efecto que tiene el perdón y la solución que es para la idea errónea del mundo. Tal cual, sí. Creo que tiene mucho que ver con también con deshacer todas las cuestiones que ya teníamos implantadas y incorporar el perdón, ¿no? Sí. En realidad Gary venía haciendo un trabajo que Arten y Purya les dice en el capítulo anterior, que él venía haciendo un trabajo de perdón importante. De hecho, él había decidido eliminar de su vida el conflicto. Y tenía inclusive un conflicto legal con un amigo músico con el que había trabajado en una banda, y él había renunciado hasta eso, ¿sí? Él había llamado a su amigo y le había dicho que quería acabar con el conflicto legal que tenían y que él iba a renunciar al conflicto, no quería más conflicto en su vida. Esto lo menciono ¿por qué? Porque cuando yo leí el libro y leí esta parte, hizo una resonancia muy fuerte en mí esto. De hecho, me puse a pensar a cuántos conflictos yo no renunciaba. O sea, qué cosas yo seguía manteniendo vigentes porque quería tener razón, obviamente, ¿sí? Y porque quería hacer de notar que el otro estaba equivocado. Y no importa cuán víctima creamos que somos, la realidad es que tenemos que sostener un conflicto para que ese conflicto esté en nuestra vida. Entonces, les digo esto porque quizás es un buen momento para pensarlo a nivel personal y decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué conflictos estoy sosteniendo? Y realmente ver si es el momento de hacer lo que hizo Gary y renunciar a esos conflictos. Que es una decisión personal que nadie la puede tomar por nosotros. Totalmente. Y la verdad que sí, es súper... Un arma, el conflicto, ¿sí? Es un arma del ego, porque del conflicto también surge el orgullo de saber que yo tenía la razón. Sí, siempre va a ser del ego porque es irreal, ¿no? Todo lo que provenga del mundo es irreal. Y bueno, y siempre nace de esta pregunta, si querés preguntarte en cada conflicto si vos querés tener razón o querés ser feliz. Entonces, tu elección te lleva a un camino diferente. Cuando vos renunciás al conflicto, ¿qué haces con el conflicto? No es que vos aceptaste que las cosas fueran de esa manera. Renunciar es no seguir participando con tu energía en ese conflicto, soltarlo definitivamente y que se resuelva como se tenga que resolver. Sí. ¿Sí? Mucha gente piensa que quiere ganar un conflicto para ser feliz, miren lo que les voy a decir, porque piensan que hay satisfacción o felicidad en vengarse, en resarcirse de las deudas, ¿sí? Como que el otro me debe algo y yo me tengo que resarcir o vengar, y que en eso hay cierta satisfacción. No sé si felicidad, pero cierta satisfacción. Bueno, esa es una idea errónea también. No hay ninguna venganza, ¿sí? No por nada dice el dicho que la venganza es un plato frío, ¿no? Porque justamente no tiene sabor a nada la venganza. No hay ninguna satisfacción en vengarte o en creerte resarcido, ¿sí? De hecho, esto es algo que yo mucho... tengo en mi consultorio gente que viene a decirme que no puede perdonar o tal cosa, o no puede hacerlo hasta que la persona no le pide disculpa, o haga tal cosa, o rompa la relación con esa persona, o ¿no? Esas ansias de venganza. Bueno, yo creo que eso obedece mucho a no tener una historia propia, a no ocuparnos de nuestra propia felicidad. Yo creo que nosotros queremos venganza o resarcimiento cuando no estamos ocupados de nuestra vida. Estamos poniendo toda nuestra atención en la vida del otro y no en nuestra propia historia. No somos protagonistas, somos ese actor secundario maligno que sale en la serie, ¿sí? Y se lo digo normalmente yo esto a la gente, porque está bueno reflexionar sobre esto y pensar, ¿no? Yo en esta novela, ¿soy el actor principal? ¿Estoy viviendo realmente la obra de teatro que quiero vivir en mi vida? ¿O soy la mala secundaria que pudre el asunto? ¿Sí? Porque realmente a veces simplemente soy eso, aunque no tenga la intención de dañar a nadie, sí tengo la intención de resarcirme. Lo que pasa que... Perdón, Nancy. No, habla Claudia, después yo hago. Yo creo que también tiene que ver con esta cuestión de la parte que me toca en el conflicto, ¿no?
de la parte del decir, mira, yo tenía razón, el de no aceptar o hacerme cargo también de que el conflicto también es parte mía. O sea, si yo tengo conflicto con una persona, esa persona la tiene conmigo, son 50 y 50. Entonces, ¿qué culpa tengo yo en ese conflicto? También creo que tiene que ver con esto, de no aceptar culpas y no hacerse cargo. Sí, la realidad es que mucha gente no quiere admitir que en todo conflicto hay un beneficio. Siempre. Claro. ¿Sí? Hasta en el más terrible de los conflictos hay un beneficio por ambas partes. ¿Sí? Y ojo, cuando digo beneficio no quiero decir que necesariamente sea lindo eso que nosotros sacamos, pero es una ansia que tenemos. ¿Sí? Sí. Y sucede en todo tipo de situaciones. Ahora, Sí, Angie. les voy a contar algo que es súper, súper lindo e interesante. Cuando nosotros renunciamos al conflicto, ¿sí? Abrimos, renunciar es elegir a no seguir participando. Abrimos una serie de oportunidades que no podemos ver, ¿sí? Porque esa energía que estamos poniendo en ese conflicto, ¿sí? No es por si tener razón de algo ni nada, no es por esa energía, se va para otro lado, ¿no? Y empieza a traerte un montón de otros beneficios, ¿sí? Que no los podemos ver, ¿sí? Que no los podemos palpar, no los podemos disfrutar porque estamos inmersos en un conflicto. Y a veces uno, el conflicto, ¿sí? Es muy pequeño, cree que es muy pequeño, es insignificante, ¿sí? Pero la realidad es que te lleva un montón de energía, un montón de situaciones que no te están permitiendo ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros renunciamos al conflicto, ¿sí? Renunciamos, y no significa que vos le estés dando la razón a nadie, ni nada. Lo que te hace es responsable de que estás manifestando una energía para que otra persona venga y te manifieste el conflicto también, ¿sí? Por eso nosotros somos responsables de ese conflicto. Y no hay culpables, acá no hay culpa. O sea, nosotros creemos, tenemos un concepto, tenemos la palabra muy metida dentro, la culpa. Él tiene la culpa o yo tengo la culpa, y si tengo la culpa te pido perdón, y si vos tenés la culpa me tenés que pedir perdón. Y la realidad es que no hay culpables, ¿sí? Somos responsables de combinar una serie de energías para que nazca ese conflicto. Ahora, cuando yo renuncio, me doy cuenta de que hay un montón de otras oportunidades, porque liberé el espacio energético, ¿sí? Liberé toda esa energía y le hice un espacio, y mi mente ahora puede navegar, ¿sí? O mi alma en otro estado, ¿sí? Y ahí está lo maravilloso, ¿no? De poder conectarnos desde ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo acá. Una mañana desperté con la mente excepcionalmente clara. Fue entonces cuando oí la voz, desde lo profundo de mí y por todo mi ser, decir algo con una autenticidad tan perfectamente clara que su fuente estaba más allá de todo lo posible cuestionalmente. En realidad era autoridad, toda autoridad tan perfectamente clara, el posible cuestionamiento. Cuestionamiento. Esto es lo que oí. Renuncia al mundo y a los caminos del mundo. Haz que carezca de significado para ti. ¿Cuál? Estas dos oraciones son fuertes. El impacto de la voz en mi vida fue catártico. Inmediato. Nunca había oído nada tan sorprendente. La voz era tan plena y total, tan completa. Era como si a todo lo que había oído en mi vida le hubiera faltado algo. La voz respondió, dándome seguridad. No te enseñaré cómo. Yo te enseñaré cómo. Yo te enseñaré cómo. Sí. Perdón. No, está bien. Bueno, interesante, porque este es el despertar de Gary, ¿sí? Gary se despierta aquí. No sé, inclusive fíjense que es antes de que Arten y Purya vengan por tercera vez, es cuando él se logra comunicar con la voz. Por ahí está un poco escondido el hecho de que ese es el objetivo primario que tenemos al hacer el estudio del curso de milagros. El objetivo primario está en el prefacio,
En el prefacio del curso dice claramente que el curso simplemente trata de construir un puente entre el Espíritu Santo y vos, y de que comiences a escuchar la voz que luego te guiará, luego de que terminaste con el curso, te va a guiar para que vos puedas retornar a casa, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante esta parte. Bueno, a partir de ese día, supe que J estaba conmigo y era consciente de mí, y que estaba dispuesto a mostrarme cómo hacer cualquier cosa que se me pidiera. No siempre recordaría esto, especialmente cuando el mundo pusiera en mi camino una sorpresa desagradable. Pero tarde o temprano, el recuerdo siempre regresaría a mi mente. Cuanto antes recordara, menos sufriría. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que en realidad no se me pedía que sacrificara nada, pero ya me sentía agradecido a Purya por recordarme que J no estaba pidiendo nada a nadie, que renunciara a nada a nivel físico. Ya tenía una idea bastante clara de que las instrucciones de J tenían que aplicarse a nivel mental o causa, más que a nivel del mundo o los efectos. La palabra de su mensaje, que regresaba una y otra vez a mi mente, era sin significado, ¿no? Qué interesante, porque esto que él dice acá hay que recordarlo bien, que a veces nos cuesta mucho recordar las enseñanzas cuando recibimos una sorpresa desagradable. Pero el chiste está en que te acuerdes lo más rápido posible, porque cuanto antes recordás las enseñanzas del Espíritu Santo, menos sufrimiento te causás en tu vida. Es que es como que es difícil ponerlas en práctica en el día cotidiano, ¿no? Porque somos estudiantes, estamos aprendiendo, y cuando se nos presentan las evaluaciones, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí. Es como una laguna mental, el miedo al examen, ¿no? Sí. Poniendo las situaciones de la vida cotidiana. Y bueno, ahí es el tema de renunciar y de acordarte de lo que estás aprendiendo. Yo creo que también tiene que ver con el momento, o no sé si el nivel de bondad, no sé si decirlo de esta manera, pero sí las cosas incorporadas, esto del perdón, el perdonar, y de cómo estaba en el momento también, para recordar todas estas enseñanzas. Yo creo que hay mucho de naturalizar estas enseñanzas. ¿En qué sentido lo digo? Esto es como cuando uno entra a trabajar en una fábrica por primera vez. Al principio te enseñan a realizar un X trabajo y probablemente durante tu primer o segundo año te enseñen a hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Bueno, depende de cada empresa, pero por lo general, si vos trabajás dentro de una empresa, supongamos textil, vas a ir de la mesa de corte al control de calidad, del control de calidad o una máquina que hace tal cosa, bla, 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 y vas a aprender. Al principio nada de lo que hagas va a ser natural. Todo va a demandar que te acuerdes lo que te enseñaron. Todo va a demandar. De hecho, ¿qué vas a tener que hacer? Muchas veces vas a tener que parar, mirar a tu costado, a ver si hay alguna de las que están hace mucho tiempo en la empresa y preguntarle, ¿cómo era que se hacía esto? Y te vas a sentir un imbécil, sin duda que te vas a sentir. Vas a decir, ¿cómo puede ser que no me acuerdo? Se me lo enseñaron ayer. ¿Sí? Bueno, pero pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en esa empresa hace 15 años? Nadie te tiene que decir nada, ni le tenés que preguntar a nadie nada. Y lo sabés y lo podrías hacer con los ojos cerrados, lo podrías hacer durmiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque has naturalizado los procedimientos y ese sistema que está instaurado en ese lugar. Bueno, al fin y al cabo, la práctica del curso de milagros lo que nos va a llevar es a naturalizar eso. Y esto lo digo con bastante, mejor dicho, con experiencia personal, lo digo esto, ¿no? No como algo teórico. Porque de hecho yo me sorprendo muchas veces de poder recordar con mucha velocidad ciertas cuestiones en momentos muy críticos para mí, en momentos que son, digamos, de repente que son un gran desafío por el despliegue egoico que hago, ¿no? Yo misma hago mi despliegue egoico y casi instantáneamente me doy cuenta de por dónde pasa, ¿no? Perdonarme y qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, simplemente lo digo para que se comprenda que cuanto más practiquen, más fácil y más rápido va a venir a ustedes los pensamientos. Ahora,
dijiste algo muy interesante. Mientras estemos acá, somos estudiantes. Por más que quizás nos llamen maestros en algún momento, como le llamamos a Gary, por ejemplo. Pero seguimos siendo estudiantes. Por lo cual, vos a cualquier estudiante le permitirías que se equivoque, ¿verdad? No le cortarías una mano ni una oreja porque se equivoque en algo, si es un estudiante. Bien. Entonces, démonos el mismo cariño y el mismo amor hacia nosotros mismos. Y entendamos que todo es un desafío y que totalmente podemos fallar de forma continua, ¿sí? Y lo digo porque, bueno, voy a volver a hablar de mi experiencia. Para mí, por la razón que sea, no lo voy a analizar acá porque está fuera de contexto, por la razón que sea, la situación que estamos pasando en este momento es un gran desafío para mí, ¿sí? Hay cosas de esta situación que para mí son un gran desafío, ¿sí? Personal lo hablo, ¿no? No un desafío solo global, sino personal mío. Entonces, obviamente que hoy me siento tentada a culparme de no seguir más estrictamente las enseñanzas del curso, ¿sí? Pero me recuerdo que aparte de perdonarme en las situaciones que necesite perdonarme por lo difícil que es, me tengo que perdonar a mí también por creer que lo tengo que hacer mejor, ¿sí? El plan es perfecto, y tal y cual como las cosas están saliendo en este momento, es como tienen que salir. Me vino el momento de vivir una situación difícil. Bueno, a apechugar y seguir, ¿sí? Y no a ciegas, a apechugar y seguir con las enseñanzas, sin sentirme que di un paso para atrás. Bueno, pero de hecho el curso, y quería contarles esto, que está armado de tal manera que es para eso, ¿no? Es para entrenarnos y ser alumnos, y vas a ver cómo, y que a mí me maravilla siempre que voy avanzando en las lecciones, donde al principio, bueno, lo voy a traer a la tierra con un ejercicio, te dicen una parte y vos tenés que empezar a hacer una parte, y después yo he bailado muchos años, entonces, ¿cómo le enseño yo a mis alumnos? Primero que usen los pies, ¿sí? Después, cuando controlaron los pies, van a usar los pies y las manos, ¿sí? Después, cuando controlaron los pies y las manos, empiezo a utilizar mis hombros o mi cabeza, ¿sí? Y así de a poco vas incorporando. El curso Milagro está hecho de esa manera. Primero te incorpora un concepto, te entrena en ese concepto, ¿sí? Por ejemplo, el perdón, y después comienza a incorporar el perdón en diferentes ámbitos de tu vida, ¿sí? Y después, aparte del perdón, y de llevarlo a todos los ámbitos de tu vida, lo lleva a otro ámbito, y así va incorporando. Por eso está hecho para que no haya el que lo sigue y que se compromete, porque obviamente en el medio fallamos, nos sentimos que no nos salió, descoordinamos, nos salimos del tono de la música y demás, ¿sí? Siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? Siempre nos va a llevar, ¿sí? al lugar. Entonces vos vas a abrir una parte del libro y vas a leer, ¿sí? Pero los ejercicios te llevan a eso, a ese entrenamiento, ¿sí? Siempre, bueno, y es fantástico, ¿sí? Es fantástico. A veces no significa que es todo color de rosa, no, porque nos va a enfrentar a situaciones que no podemos usar los dos pies y los dos brazos y la cabeza a la vez, es como que no podemos, nos caemos, nos volvemos a levantar, ¿sí? Nos mareamos, ¿sí? Bueno, todo eso nos pasa igual con las lecciones, ¿sí? Pero lo interesante es que sabemos, ¿sí? Que todas las personas que viven acá lo pueden hacer. Va a depender del momento en que viva, en su estado de conciencia, como decía Claudia, por ahí no lo podía explicar, pero en realidad es el estado de conciencia que va elevando cada uno, ¿sí? Para ir conectándose con cada una de las herramientas, y de ahí poder cada vez estar más conectado con uno mismo, ¿sí? Conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que se nos pide. Bueno, acá lo voy a leer acá, entonces voy a correr las fotitos que las tengo ahí. Fieles a su palabra y sin ceremonias, Artin y Puyar, ¿sí? Hicieron su tercera aparición ante mí. Enseñar es demostrar. La mayoría de los estudiantes parecen creer
que sus enseñanzas tienen que ajustarse al formato tradicional maestro-estudiante. Pero hay algo muy poco en el curso de esa que sea tradicional. Estaría mucho mejor tratando de aprender el curso en lugar de tratar de enseñar. Bien. Esto es algo que deja claro siempre el curso, que la distinción entre maestro y estudiante es inexistente, y que aprender es enseñar y enseñar es aprender. Entonces es al Pepe creer, o mejor dicho, querer más que creer, querer llegar a una maestría para ser un estudiante del curso. Lo único que nosotros podemos hacer correctamente es transmitir lo que estamos vivenciando. Por eso es que dice, enseñar es demostrar, ¿sí? Y por eso muchas veces recurrimos a nuestra vivencia personal para ejemplificar un punto, ¿sí? O al menos Angie y yo lo hacemos un montón a eso, ¿no? Siempre que damos talleres y cursos del curso de Milagro, que en realidad es casi el 100% de lo que hoy damos, estamos muy abocadas a ello, lo que pretendemos es transmitirles a los otros lo que nosotros vivimos, lo que vivenciamos, porque justamente enseñar es demostrar, ¿sí? Este es un conocimiento, el del curso de Milagro, que no se obtiene de otra manera, es una experiencia espiritual personal, una metafísica interna, ¿sí? Y es una transformación una metamorfosis, quise decir, que nos convierte en ese ser único. Entonces, eso es lo realmente interesante, ¿sí? Claudita, ¿podés leer esta parte? Estaba tomando nota. Está muy bien, muy bien. Bien. Gary, todo el mundo quiere interpretar las escrituras, supongo. Es una tendencia natural. Arten, si J hubiera querido que su curso estuviera sujeto a vuestras interpretaciones, en lugar de estar sujeto a sus instrucciones, ¿para qué os lo entregó? ¿Por qué no dejaros que hagáis vuestra propia interpretación de cada cosa, que es exactamente lo que habéis venido haciendo a lo largo de toda vuestra existencia, aparentemente separada? La verdad es que si verdaderamente entiendes un curso de milagros, lo cual es raro, entonces solo hay una interpretación posible. Si lo cambias, y eso es lo atípico, entonces ya no es un curso de milagros. Bien, bueno, acá nos dan con un palo en la nuca, así lo voy a decir, ¿no? Como, sí, totalmente, acá. ¡Ping! ¿Por qué? Porque nos están diciendo que acá no es una cuestión de interpretación, y no es lo que a vos te parece el curso y lo que al otro le parece el curso, no. Acá, cuando vos escuches la voz y puedas seguir las instrucciones que la voz tiene para vos, es cuando alcanzaste la metafísica, digamos, la metafísica más elevada del curso. Porque el curso pretende eso, pretende conectarte con tu maestro interno y que vos puedas escuchar la voz de tu maestro interno y seguir las instrucciones. No te están pidiendo que interpretes nada. Y en esto es muy duro el curso, porque te dice lo que te quiere decir. No la pintes de azul, ni verde, ni rosa, porque no es una cuestión de cómo la maquilles, ¿sí? Aunque por supuesto lo vamos a tratar de hacer. Yo lo he tratado de hacer, lo trato de hacer, todos lo tratamos de hacer, todos tratamos de darle una interpretación, pero la realidad es que, más allá de eso, hasta que nosotros no escuchemos la voz del Espíritu Santo con claridad y podamos seguir sus instrucciones para volver a casa, es pura paja mental. Sí. Ay, pero bueno, pero nosotros porque nos creemos los intérpretes de la vida de los demás primero. Primero de los demás, ¿sí? Y, no. Y eso es tan maravilloso, porque si los problemas serían intercambiables, todos tendríamos los problemas resueltos. Pues yo los voy a ver a ustedes, le entrego mi problema, soluciónenmelo. Exactamente. Pero bueno, somos así, intérpretes de la vida de los demás. Y después por ahí, en algún momento, nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es mirar para adentro. Bueno, estas son las leyes que rigen al mundo, que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada,
ni necesitan violarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. me da mucho, me da risa porque antes lloraba, ¿sí? Antes me ponía muy triste escuchar que todo lo que yo publiqué no servía para nada, ¿entendés? Hoy ya como que... Tantos años de obediencia y buena calificación egoica y no nos sirve para nada. Nada, y me creía única y un montón de cosas más, y después un día, ¡tum!, así como, era un globo aerostático, me pegaron un bombazo y caí acá, y dije, wow. Pero bueno, interesante, qué suerte que me pasó. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona, al igual que todos estos principios. Este mantiene que cada cual es un ente separado, con una propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia que una jerarquía de ilusiones, de que algunos son más importantes que otros y por lo tanto más reales. Bien. Estamos separados y aparte hay cosas importantes y cosas que no lo son. No lo son, tal cual. Puya. Todo el mundo está intentando encontrar y expresar su verdad. Lo que llaman verdad está diseñada en realidad para mantenerles atascados donde están. Claro. O sea, no podemos esperar de la ilusión otra cosa que tratar de mantenernos donde estamos. La ilusión nunca per se te va a servir para despertar. Que vos le permitas al Espíritu Santo utilizarla para tu despertar es otra historia, porque para permitirle eso al Espíritu Santo vos lo tenés que escuchar y tenés que seguir sus instrucciones. Por lo cual para eso tenés que completar la metafísica del curso. Tenés que seguir las instrucciones del curso, ¿para qué? Para que el curso implante en vos el sistema de pensamiento que te va a permitir conectarte con el Espíritu Santo. Básicamente es un cableado mental. Estamos queriendo cablear la mente para ver si podemos escuchar otra radio, distinta a la que estamos escuchando hoy. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ojo que con escuchar no alcanza. Hay que pasar a la acción y hay que poner en práctica lo que el Espíritu Santo propone. Sí, ¿Claudita? Sí, esto de la verdad, ¿no? ¿Cómo nos sostenemos o cómo sostenemos nosotros nuestro propio discurso o nuestra resistencia diciendo, pero yo digo la verdad, mi verdad es la que yo digo y es la verdad del mundo? ¿Cómo nos creemos nosotros, ¿no? Seres humanos, que la verdad es la verdad del mundo? Yo te digo la verdad. Esa es la muletilla que dice todo el mundo, ¿no? Yo te digo la verdad, sin pelos en la lengua, y me quedo con eso. Es como que descanso en esa verdad. ¿No? Y qué difícil hacer entender a otros también, pero tu verdad no es mi verdad, y no es la verdad universal, porque cada uno tiene una interpretación diferente de todas las cosas que pasan. Sí, igual me viene a la cabeza algo que es, para los pesimistas, el ego sacó el eslogan, siempre puede ser peor. Y para los optimistas, el ego sacó el eslogan, lo mejor está por venir. Sí. Pero ahora, ¿qué te mantienen los dos eslogans? ¿En dónde te mantienen? Acá, en la ilusión. En la ilusión. Acá. En la ilusión. Girando en círculos. La verdad es real. No, en realidad no importa si lo mejor está por venir o lo peor va a suceder, porque en realidad la ilusión no importa. No tiene ninguna lógica. No importa. Yo tenía, antes de empezar con todo esto y con tus enseñanzas y aprender y estar en este camino de la iluminación, ¿no? Yo tenía en el perfil del WhatsApp este eslogan, lo mejor está por venir. Y hace un poquito tiempo, creo que, no sé, a partir del primer capítulo me parece, lo cambié, lo puse disponible, nada más.
Pero Interesante. Agregale una palabra ahí, disponible para despertar. Y te va a quedar perfecto. ¿no? La verdad que me hizo ruido lo de lo mejor está por venir. Entonces, no, lo saqué, puse disponible nada más. Y no puse ningún eslogan más, ni cita más tampoco. Puse disponible nada más. Pero, porque me empezó a hacer ruido esto de lo mejor está por venir, Bien. ¿no? Y es un enganche. Digamos, para una persona positiva o optimista como vos, ese es el enganche, y para el pesimista también hay un enganche, ¿sí? Todo puede empeorar, dice el pesimista, o sea, todo puede ser peor, todo puede venir, porque bueno, porque lo necesita, el pesimista lo necesita, ¿sí? A ver, ¿para qué lo necesitamos? Para tener razón. Para eso lo Claro. Ahora, me Para trajo otra cosa, mantener. cuando nosotros tener decimos, razón. claro, nosotros decimos la verdad de algo, ¿no? O creemos que tenemos la verdad de algo, en realidad lo hacemos porque tenemos un juicio muy profundo con el resto, ¿no? Muy prejuicioso el juicio. Un prejuicio o un juicio con respecto a eso. Y nosotros en realidad Sí. tenemos que deshacer los juicios, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a conectarlo con, porque cada uno tiene su verdad. Justamente hoy hablaba con mi hijo, ¿no? Porque no se salió el tema de la verdad. Y yo le digo, sí, hijo, cada uno tiene su verdad. Hasta el que asesina tiene su verdad. El que hace cosas, le hace cosas malas a otra persona, tiene su verdad, ¿sí? Entonces, ahí es donde donde estamos, tenemos que ponernos y decir, bueno, ¿cuál es la mía? Porque no asesino soy mejor que el otro, o porque no robo soy mejor o peor, o bueno, vivimos envueltos en esos juicios que nos tienen ahí girando, ¿sí? Dando vueltas. Pero cada uno tiene su verdad. ¿Sí? Y hay que Por eso denotar pasa algo lo que... más. La mayoría de las personas nos acercamos a la espiritualidad con la intención clara, muy clara, de formar un bienestar. ¿Sí? O sea, la mayoría, yo te diría el 99,99% de las personas se acercan a la espiritualidad con la idea clarísima de lo que buscan una metodología, un sistema, una técnica, lo que fuera, algo, un texto, que los saque de la miseria que creen estar viviendo y los ponga en un escenario mejor. Por eso, buscar abundancia, salud y demás es lo que vende, diríamos, ¿no? En el ámbito del marketing. Pero la realidad del curso es muy diferente y eso es bueno que todos lo tengamos muy presente. Este tipo de metafísica, y me voy a salir de la palabra espiritualidad porque es incorrecta para el curso en particular, ¿sí? Esta metafísica del curso, no dualista, esta metafísica, no está apuntada a tu bienestar. Está apuntada a que te des cuenta que sea lo que seas que estés viviendo, bienestar o malestar, abundancia o carencia, es irreal. Claro, ¿Sí? totalmente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, ¿cómo medimos nosotros nuestro avance? Me hizo ruido cuando las escuché hablar sobre la verdad, ¿no? ¿Cómo medimos el avance? ¿Con qué? Diciendo, bueno, en esto me va bien o en esto me va mal, esto lo conseguí, esto no lo conseguí. Y en realidad nada de eso importa. El ser más iluminado de la tierra se fue de este plano crucificado en una cruz. No Y importa. lastimado por todos lados. Entonces, Pobre. en realidad no importa, ¿sí? No importa. Porque cuando vos salís, cuando vos despertás, nada te pueden hacer que te haga daño, porque vos ya no comprás más la ilusión. Que fue lo que le pasó a Jesús. Jesús no sufrió, en eso, ojo, a cada uno lo puede interpretar y ver como quiera, ¿no? Pero Jesús no sufrió ni un minuto, ni un segundo de nada, porque él nunca compró nada de esta ilusión, porque era un ser que está iluminado. Y lo único que quiso hacer es mostrarle al mundo que uno podía sufrir ese tipo de situaciones y podía volver ileso, porque el cuerpo no tiene ningún significado, el cuerpo es una imagen que fabricamos con nuestra mente. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor y los martirios a los que aparentemente se nos somete, también están fabricados por la mente. Pero bueno, está bueno hablar de esto porque si no la mayoría de las personas, ¿para qué se acercan a la lectura de un libro o para qué se acercan a una técnica? Para obtener bienestar. No lo estoy cuestionando, no digo que esté mal, ¿sí? No es que opine eso, Bueno, pero la realidad es que este tipo de metafísicas no están hechas para el bienestar, están hechas para el despertar, que es bueno, y distinto. por eso es la cantidad de gente que lo hace y que lo continúa, ¿sí? Y que persiste, ¿sí?
porque te enfrenta todo el tiempo a vos mismo, a tu ego, y a empezar a deshacer, ¿sí? Ahora, ¿estamos dispuestos a deshacer? Es difícil porque estamos tan aferrados al mundo que lo que queremos es cambiar el mundo, no Claro, cambiar estamos, nosotros. ¿Sí? claro, Mucha gente claro, piensa que el sueño feliz es un estado de bienestar en el mundo, y el sueño feliz es una sensación personal nuestra, donde pase lo que pase con nuestros cuerpos, nuestros bienes, o la aparente realidad, mejor dicho, la ilusión, nosotros no nos afecta nada porque ya vivimos en un estado perpetuo de paz y de felicidad y de amor, pero no tiene nada que ver con la proyección. En la proyección podemos estar en la calle como mendigos. De hecho, ahí les recomiendo que lean a Hawking, Dejar ir. Él cuenta, él pasó un tiempo muy enfermo y también pasó un tiempo catártico, de hecho, ¿sí? O sea, estuvo en coma o una semi-inconsciencia muy particular durante un montón de tiempo. Y pueden ver cómo él estaba despierto inclusive estando enfermo, ¿sí? Porque él estaba en un estado de paz perpetua. Ya lo que pasara con su cuerpo no era importante, ¿sí? Pero bueno, tendemos a creer que lo que hacemos espiritualmente lo hacemos para estar bien en la ilusión. Y tendemos a creer que si no conseguimos en la ilusión cosas determinadas, estados de bienestar por lo general, no estamos avanzando en nuestra espiritualidad. Y eso es irreal. ¿Sí? Vos avanzás en la metafísica del curso cuando vos te dejas de importar el mundo. Por eso vuelvo a la frase, a ver si la encuentro un poquito más atrás, que es fantástica, lo dijo Angie, ¿no? Hace un rato esta frase magnífica. Renuncia al mundo y a los caminos del mundo. Haz que carezcan de significado para ti. O sea, eso es lo que tenemos que aprender, a restar significado a la ilusión. Dejarla sin significado. Eso realmente es lo que se requiere hoy. Tal cual. Qué bueno que surgió esto porque, bueno, de repente nos invita a ver esto. Claudita, ¿podrás leer esta parte? Leo. Dice, Gary, de modo que cuando dijiste en tu evangelio, quien descubra la interpretación de estos dichos no probará la muerte, ¿querías decir que solo hay una interpretación posible? Curso. Eso es. Te estás percatando, hermano. Recuerda, el curso es así de avanzado porque J tomó 7 años de la vida de una mujer, pasando ella por lo que tuviera que pasar, para poder decirte exactamente lo que te está diciendo. Curso. El curso no es la Biblia, como ya has notado. Las partes del curso que expresan no dualidad deberían ser tomadas literalmente, pero las partes de él que parecen expresar dualidad deberían ser tomadas como metáforas. No hay conflicto en ello, pero si no se entiende, pensarás incorrectamente que el curso se contradice. Como dije antes, al final de todo, excepto Dios, es una metáfora. Exacto. El curso, no nos olvidemos que es un recurso de la ilusión, por lo cual no santifiquemos ni canonicemos el curso, porque eso sería dar realidad a la ilusión. Y esto de hablar en metáforas es en favor de mucha gente que no puede abandonar la dualidad de manera, digamos, de repente, y necesita introducirse de alguna manera en la no dualidad. Ya vimos los 4 estados de aprendizaje que Arten y Puya le enseñaron a Gary, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo claro. ¿Ok? Bien, Bueno. leo este pedacito y te dejo la próxima que es más jugosa. El curso tiene que ver con la curación por parte del Espíritu Santo de tu culpabilidad inconsciente y con tu regreso al cielo a través de la dinámica del perdón, que pone riendas al tremendo poder de la capacidad de elección de tu mente. Bueno, qué interesante. Y usé esta foto en favor de mi amiga la artista Angie. Gracias. Ella es súper artista. Pero bueno, que somos un poco nosotros pintando esta ilusión. Y si nosotros somos conscientes que somos el pintor y usamos el perdón para deshacer todo aquello que estamos pintando inconscientemente de una manera
que lo único que hace es causarnos culpabilidad, vamos a llegar a esta instancia que es la curación de nuestra mente. Nunca olvidemos que lo que curamos, lo único que curamos es la mente, ¿sí? Y nada más. Sí, bueno, por eso el curso es, es un entrenamiento mental. Justo, Angie. Le viste lo justo en las primeras 2 frases. Ah, mira, bueno, nada, no sabía que llegaba a esta hora, nada, viste que el Espíritu Santo me está así taconeando, viste, él me sopla así, me tiene al jaque estos últimos días, me tiene al jaque porque sabe que soy, que suelo tener esos momentos donde me descontrolo la conexión, ¿sí? Se me funde el wifi. Ahora cada vez me pasa menos, pero suele mi ego hacer una ahí como, viste, cuando cortan la internet en Trelew, que cortaron las redes, todo esto, me siento identificada con eso. Pero bueno, eso, lo bueno es que ahora lo sé. Antes no sabía por qué era lo que me pasaba, ¿sí? No sé, y cuáles eran los motivos, por qué este auto-boicot de conocimiento y conexión. Este es un curso de entrenamiento mental. Y una mente sin entrenar no puede conseguir nada. Gary, ¿cuánto tiempo es necesario para convertirse en maestro? La pregunta del millón. Sí, la pregunta bien dual. ¿Cuántos años tengo que estudiar esto? Igual me resonó el 7, Nancy. Me resonó el 7 con vos. Después vamos a charlar de ese tema. ¿Cómo no? Lo venís mencionando mucho el 7 también, 7 años de estudio del curso de milagros, esto, lo otro. Y a Jesús, bueno, o a Jota le llevó 7 años de la vida de una persona, ¿sí? Para transcribir este libro que hace que todo. A ver si te me despertás mañana, amiga, por favor. Como diría Henry Corbera, si desaparezco, no se preocupen, me ilumine. Bueno, a ver, disfruten el curso. ¿Es un entrenamiento mental? Sí, pero disfrútenlo así como lo disfrutamos nosotras. Diviértanse, encuentren todo lo hermoso que vinimos acá para vivir un montón de cosas. Entonces, combínenlo. Eso es crear una nueva manera de conectarnos, ¿sí? No es la creación con Dios, pero bueno, es la parte de la creatividad, ¿no? Y ser versátiles, si no, nos volvemos aburridos y vemos gente como sufrida leyendo el curso. No tiene que ser así. ¿Sí? No tiene que ser así. Nosotros usamos muchas las experiencias nuestras y nos reímos mucho, pero la verdad que eso hace que sea todo más ameno, ¿sí? Y las tomas de conciencia son interesantes. Arte. Todo el mundo le pregunta, y al principio, y a nadie le gusta la respuesta. La respuesta es que ocurre cuando ocurre. Aún así, ese momento llega antes, cuando te sientas tan feliz que la pregunta deja de importar. En cualquier caso, como el Espíritu Santo es tu maestro interno, debes de esperar ser estudiante siempre que parezca estar en un cuerpo. Este es un camino espiritual que dura toda la vida para aquella gente que con seriedad quiere liberarse del mundo y regresar a casa. Eso no significa que siempre tenga que tomar las cosas con seriamente. Seriamente. Bueno, si algo dice el curso es que el mundo no puede ser tomado en serio. Bueno, ya se los había adelantado. Sí, ya lo habías mencionado antes de leerlo. Estás totalmente sintonizada, amiga. Hay que tomarse las cosas un poquito más a broma, reírse más y entender que esto no es una carrera de Fórmula 1. Acá no va quien llega primero porque nadie llega primero. Acá o llegamos todos o no llegamos ninguno. Por lo cual, lo único que tenemos que hacer es seguir nuestro camino, iluminarnos, y si tenemos tanta buena vibra como para iluminarnos,
entonces ayudar, ser el faro para que otros también puedan hacer lo mismo. ¿Sí? De eso se trata, justamente. Qué maravilla. En la salvación no hay coincidencias. Judy y Bob fueron absolutamente indispensables en su papel de llevar el curso al mundo. J identificó a Ken Wapnick, ante el grupo como el responsable de enseñar a la gente el significado del curso. Se hizo íntimo con Helen. Actualmente, cuando el curso se traduce a una lengua extranjera, el trabajo de Ken consiste en asegurarse de que el traductor comprende verdaderamente cada línea de las casi 1.300 páginas. Eso no significa que Ken sea el único maestro del curso, pero en el futuro será considerado el más grande. Tanto los estudiantes como los estudiosos del curso seguirán leyendo a Ken durante cientos, incluso miles de años. Y tú, estudiante brillante, tendrás la oportunidad de aprender de él en esta vida si así lo eliges. Bueno, esto se lo están diciendo a Gary, que de hecho Gary tuvo seminarios con Ken Wapnick, tuvo el placer de escuchar directamente de Ken estas enseñanzas. Nosotros los domingos hemos comenzado a estudiar el libro de Ken Wapnick, 50 Principios de los Milagros, un libro hermoso basado en esa parte del curso que es del capítulo 1. Realmente Wapnick no tiene desperdicio, todos sus libros son muy buenos y a medida que pase el tiempo seguramente vamos a seguir abordando algunos de los libros de él en el canal para que la gente tenga más material y estudien, porque la verdad es que hay muy poco en español de Ken Wapnick, ¿sí? Los libros están en español, lo que me refiero es que no hay mucha difusión en español de sus libros. Y él es uno de los principales maestros del curso que falleció hace muy poco tiempo. Tuvo una vida muy longeva, Ken Wapnick, pero bueno, nadie es inmortal en la ilusión. Totalmente, totalmente. Ya era su momento. Me encantó. ¿Cómo? Me encantó lo de estudiante. ¿Viste? No, bueno, es más, saca una carga, ¿no? Es como que nos sacamos una carga. Sí, porque nosotros somos muy exigentes. El ego tiene un nivel de exigencia muy alto, ¿sí? Para con nosotros mismos, ¿no? Por más que vos quieras ser libre y quieras transgresor, todo eso, siempre va a estar el ego ahí marcándote qué fue lo que transgrediste, o qué, siempre es así. Entonces, esto libera mucho, y entonces, y te permite equivocarte, te permite retomar sin culpa, te permite que esto no es este camino no es una recta, si no es una recta, va, viene, sube, baja, vamos, volvemos, este camino es así. ¿Pero por qué es así? Porque nosotros, ¿sí? Estamos preparados para hacerlo así. Si no, no existiría de esa manera. Estoy hablando siempre acá en la forma, en la ilusión, ¿no? Obvio, la ilusión tiene esto. La ilusión no es permanente, no es inmortal, no es inalterable. Todo eso, la ilusión es lo contrario a lo real, ¿sí? Y justamente es el opuesto, por eso tiene todas estas particularidades, que ciertamente es así. Claudita, ¿querés leer esta parte? Perdón, sí, ibas a decir algo, perdón. Es como una experiencia de ensayo y prueba y error. Aprendemos algo, lo desaprendemos, lo incorporamos, volvemos a meter la pata y volvemos a aprender de lo que ya habíamos incorporado. Es como que lo ponemos en práctica, ¿no? Sí, la realidad es que el ego ha venido adoctrinándonos durante una larga cantidad de tiempo, por lo cual él ya fue nuestro maestro y ha tenido un gran éxito, ¿sí? Con nosotros. Sí. Esa es la realidad. Pero bueno, ahora nos toca hacer dos trabajos: desaprender los adoctrinamientos que ya están instalados en nosotros y aprender lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo, ¿sí? Miren qué vivo que fue el ego, que a pesar de ser nuestro amo y señor, nos ha implantado la idea de que no deberíamos seguir las directrices de nadie, cuando él ya implantó las directrices en nosotros y nosotros las seguimos ciegamente. Pero en cambio cuestionamos mucho por qué íbamos a seguir al Espíritu Santo.
Y eso es algo que lo tenemos que pensar cada uno de nosotros de forma personal y decidir, como Gary lo hizo en su momento, de si estamos dispuestos o no estamos dispuestos a seguir esta voz. Porque vuelvo a repetir, acá la metafísica del curso no te va a llevar a un bienestar donde vos vas a ser rico, famoso y vas a tener indigentes cantidades de dinero. Puede que esa sea tu ilusión, puede que no, no lo sé, pero ese no es el fin del curso. El fin y la metafísica del curso te va a llegar a vivir lo que sea que tengas que vivir en este mundo, pero con una paz y un amor y una serenidad increíble, porque vos ya no vas a estar en la ilusión, ya vas a estar más allá, vas a estar iluminado. Pero este fin, vos tenés que decidir si querés o no obtenerlo de la mano del Espíritu Santo. La única forma de obtener este estado de sueño feliz es siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. No hay otra forma. Tal cual. Y hay otra cosa que usa el Espíritu Santo que es muy astuto, y cuando comenzamos el curso nos enfrentamos todo el tiempo a eso. Nosotros hoy, bueno, a Claudia le pegó, soy una alumna, ¿sí? Soy alumna de esto, entonces me permito tal. Y tus hermanos también lo son, ¿sí? Entonces también nos vas a ver con otros ojos. Más allá que sabemos que somos nosotros, y son nuestro reflejo, y que somos todos uno, al principio, en la dualidad todo el tiempo te confrontás con el otro, ¿no? Hasta que entendés de que el otro soy yo y yo soy el otro. Pero bueno, pone un paño ahí interesante con respecto a que no solo las lecciones del curso trabajan en mí y en mi profundidad, pero la expansión, ¿sí?, de todo eso va mucho más allá, ¿sí? Va mucho más allá. No, a veces nos quedamos con el concepto, sí, bueno, yo soy el alumno de todo eso, pero en realidad soy el alumno, como todos mis hermanos, y todos estamos aprendiendo, ¿sí? Todos somos alumnos y todos estamos transitando eso. Entonces, también hace que vos, me parece que tengamos otro tipo de visión. Y ahí aparece, bueno, ¿quién aparece? El Señor perdón, ¿no? El perdón y el permitirse y un montón de cosas más. Eso me parece súper interesante en él. Ahí. En el mensaje. Sí. Claudia, ¿quieres leer? Ahí. Es perfectamente válido estar de acuerdo en estar en desacuerdo con otros maestros. Hay características fundamentales en un curso de milagros que lo hacen original y representan un salto cuántico hacia adelante en el pensamiento espiritual. Algunas de estas características son prácticamente ignoradas por una abrumadora mayoría de estudiantes, maestros e intérpretes del curso. Al igual que las enseñanzas de J hace 2000 años, el mundo está tratando de hacer su habitual trabajo de suprimir la verdad, incorporando partes de ella dentro de sus ilusiones y encubrir el verdadero mensaje del Espíritu Santo. Nosotros, o sea, transgiversar, que lo hacemos todo el tiempo. Encubrir, transgiversar, interpretar, malinterpretar, obviamente para conveniencia de la ilusión, ¿no? Y de hecho la ilusión es una deformación de la frecuencia de la verdad, ¿sí? Para ser posible. O sea que nosotros seguimos ese ejemplo. A todo lo que aparentemente es una verdad, la deformamos. Nosotros no vamos a dejar fuera las ideas que nos gustan, que no nos gustan, las ideas que no te gustan. Si te resistes a ellas o no quieres aceptarlas después de oírlas, esa es tu decisión. Pero al menos no será porque no te hagan dicho. Claro, porque no te hayan dicho. Bien, o sea, no te voy a dorar la galletita. Te la voy a presentar como es y vos decidís si te la querés comer o no te la querés comer. ¿Vamos? Pero no es a gusto del consumidor esto. ¿Ok? Es como se presenta y después el consumidor dice si lo quiere comer o no lo quiere comer. ¿Okay? Esto es muy interesante porque si tuviéramos que adornarlo a cada persona, como dice acá, dejaría de ser el mensaje real. Sí, tal cual. Sería interpretado para cada uno, para cada individuo a su conveniencia. Totalmente. Y deja de ser un entrenamiento mental.
Sí, sin duda. ¿Sí? Y volvemos a la dualidad y volvemos a vivir como vivíamos antes, ¿sí? Lleno de conflictos y un montón de cosas, porque en realidad esa es nuestra tendencia. Tal como explica el curso sobre el Espíritu Santo. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Así la voz es un símbolo del Espíritu Santo, que siempre está contigo. ¿Cómo podrás deducir de lo indicado anteriormente? El Espíritu Santo no es masculino ni femenino, ni tampoco lo es Cristo. En el curso J emplea un lenguaje bíblico y metafórico para corregir al cristianismo. El Hijo de Dios, Cristo, no es un hombre ni una mujer. Él es tu realidad y tú no eres una persona. Solo experimentas que lo eres. Tu entrenamiento debe tener lugar a nivel de tu experiencia, pero siempre serás llevado más allá de la experiencia. Cuando el curso habla de ti y de tu hermano, está hablando de las partes aparentemente separadas o fragmentadas del hijo pródigo colectivo, simbolizada por las falsas imágenes que ves actualmente. Bien, este fragmento me trae la película, creo que se llama Steps o Fases, no lo recuerdo, pero si después la encuentro se las voy a postear. Es una película bastante actual, está en Netflix, la película, y se trata de una persona que tiene múltiples personalidades. ¿Sí? Sí. Y en realidad la doctora que lo atiende, que es una psiquiatra impresionante, increíble, lidia con cada personalidad por separado, ¿sí? O sea, ella lidia con cada, de hecho en algunos momentos llama a ciertas personalidades, ¿no? Que surjan. O sea que en vez de tratar de suprimir sus personalidades para en cierta manera supuestamente hacer emerger la persona real, lo que hace esta doctora magistralmente es integrar las distintas personalidades para que estas personalidades se unan en el ser completo que esta persona obviamente es. Y eso me trajo, ahora mientras Angie hablaba, me trajo que nosotros podemos representarnos exactamente de la misma manera. Todos nosotros somos una personalidad de este ser que es el Hijo pródigo, ¿sí? Es el Hijo de Dios, es Cristo. Cristo, este Hijo único de Dios, no son miles, es uno, ¿sí? Y nosotros somos la personalidad psicótica, porque realmente somos la personalidad psicótica, de cada uno de ellos, ¿sí? Y algunos representan el malo, el bueno, el introvertido, el extrovertido, el niño, el adulto, el manipulador. Hay miles de personalidades en este Cristo. Y lo que nos están pidiendo es que integremos, que nos unamos para integrar la mente de Cristo y que pueda volver a vivir en Dios. Sí, sí, súper interesante. Igual en la misma película hay un par de personajes, que hay 3 personajes que aparecen, ¿sí? 3 aparte de la doctora, donde hay uno que le saca la ficha, ¿sí? Sí. Se da cuenta de cómo actúa y comienza a trabajar alineándose, ¿no? En ese personaje, ¿no? Y es una persona muy joven y la verdad que está en una situación de crisis ahora. Qué interesante, ¿no? Porque eso fue su manera como de defenderse, entender al otro, ponerse en el lugar del otro. Sí, lo que les voy a llamar, me hiciste acordar algo, es que esta persona que lo entiende, digamos, o que se pone en posición de tratar de comprenderlo,
Una persona que ya había pasado por abusos en su vida. O sea, había tenido muchos monstruos a su alrededor que habían abusado de esa persona a pesar de su corta edad. Por lo cual, ella sabía caminar con gente que le quería hacer daño en forma continua, ¿no? Y ojo, no estoy queriendo decir con esto que es deseable que nos pase una cosa así, sino simplemente que cómo las personas podemos cultivar en nosotros la habilidad de lidiar con todo, ¿no? Y de poder ver con claridad, porque este es un paso necesario para poder despertar. Si no podemos ver con claridad el mundo, aunque sea ilusorio, ¿sí? Pero si nosotros no podemos ver la ilusión con claridad, y no podemos comprender la ilusión con claridad, o sea, nuestra propia proyección, porque la ilusión es nuestra propia proyección, entonces no podemos empezar el camino de curación de nuestra mente, ¿sí? Claro. Solo con decir, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, no sucede, no sucede, yo tengo que tener una claridad con la ilusión. Bueno, pero por eso nosotros somos, lo que leímos hace 2 filminas atrás, que somos seres de luz, ilimitados, que vinimos a trascender una vida humana. Trascender, ¿qué es trascender? Incorporar todo, ¿sí? Vinimos a amarla, a la vida. Ahora, ¿cuándo la amamos? ¿Sí? Diría Sarsi Torres, venimos a amarlo todo. ¿Cuándo amamos todo? Cuando podemos incorporar todo, sin juicio. Lo que nosotros consideramos bueno y malo. Arten, ¿sí? Puya, Sergi, Gary, el curso de milagros, todos coinciden en un punto muy interesante. Y por ahí no lo encontrás plasmado con grandes cantidades de oraciones. Por ahí es muy fugaz, ¿no? Por eso hay que ser sagaz para darse cuenta. Y todos hablan de vivir, ¿sí? Claro. O sea que también renunciar a vivir la ilusión no te va a llevar al despertar. ¿Sí? Sí. De hecho, tenés que vivirla plenamente, verla con mucha claridad para realmente despertar. Hace muy poquito puse en mi muro de Facebook una imagen de Soho, de este maestro de transpersonal, que no tiene nada que ver con el curso de milagros, él en particular, pero muchas de sus enseñanzas son no dualistas. Y él habla de que ser un ser espiritual en una ilusión, ¿sí?, es darte cuenta con pelos y señales de lo que esa ilusión es y ser un revolucionario de esa propia ilusión, ¿sí? Sí. No te propones que la hagas real ni que te quedes atrapado, lo que te está diciendo es que trascender, parte de trascender es vivir. Claro, y si yo vivo, me tengo que comprometer con lo que vivo. ¿Entiendes? Sí. Es la única manera de trascender. No hay otro camino para trascender que vivir. Claro, por eso nos siguen pasando cosas, porque mucha gente que empieza el curso de milagros y empieza todo un camino espiritual, cree que no le va a pasar nunca más nada de lo que no le gusta en la vida, ¿sí? ¿Sí? ¿Entendés? O porque va a la iglesia, y un montón de cosas, tenemos un montón de creencias así, ¿no? Entonces, a ver, no es así, porque justamente es lo contrario, ¿sí? Cosas te va a pasar y van a pasar a todos, de la misma manera, no es porque hagas una cosa te va a pasar más, o hagas otra cosa te va a pasar menos. Te va a pasar. Ahora, está en vos de cómo integres esa vivencia. ¿Cómo lo vivas? ¿Sí? ¿Cómo vivas eso? ¿Sí? ¿Cómo decidas vivirla? Sí, en el espíritu, en la dualidad, totalmente. ¿Cómo decidas vivir? Sí. Claro. Sí. Y es todo tan mágico que cuando uno comienza ese camino, esa trascendencia, si nosotros lo pudimos incorporar y vivirla, ¿sí? No nos vuelve a suceder. ¿sí? No nos vuelve a suceder, no lo repetimos, ayudamos a un montón de otras personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Energéticamente, porque estamos vibrando de otra manera, ¿sí? Así que bueno, eso es muy, muy interesante, ¿sí? Muy, muy interesante. Hay mucho por hablar, la verdad que sí. cada palabra nos trae... Y nos trae muchas cosas, pero bueno, está bueno porque esto aporta mucho entendimiento, ¿no? Que es la idea del grupo. Bueno, dice Arten, la voz puede hablarte de muchas maneras y generalmente no la escucharás tal como lo hiciste esta mañana. De hecho, no es necesario que la gente escuche la voz al igual que Helen. Y la mayoría nunca lo hará.
Helen tenía un don que había desarrollado en sus vidas anteriores, don que J pudo utilizar con su permiso, pero él, o si lo prefieres el Espíritu Santo, obra con la gente de muchas maneras diferentes. Puede hablarte dándote sus pensamientos. Estos pensamientos bien pueden llegar hasta tu mente sin más. A veces no te darás cuenta de que te han sido dados, pero algunas otras veces notarás que parecen venir a ti de algún otro lugar, aunque en realidad no existen en ningún otro lugar. Bueno, yo experimenté mucho esto de lo que está hablando. Pensamientos que no obedecen a mi lógica. Por eso me empecé a dar cuenta que eran pensamientos dados. En determinadas situaciones venían pensamientos que no obedecen a la lógica que yo estaba implementando en ese momento en la situación, y que inclusive eran contrarios muchas veces a la lógica que yo estaba empleando. Por eso me daba cuenta que eran pensamientos dados, ¿sí? Yo particularmente escucho la voz muchas veces, ¿sí? Pero no es tan seguido como los pensamientos. Más hay señales y pensamientos muy específicos que uno puede apreciar con mucha facilidad. Sí, a mí me pasa hay que estar atento, hay que observar eso. Eso de las epifanías que les comenté en alguna, de un tiempo a esta parte, me he puesto en este lugar de observadora y de escuchar, ¿no? Esta voz interior y los mensajes que por ahí te llegan, y de ponértelo a pensar, ¿no? Y también analizarme a mí en este autoconocimiento. ¿Cómo hubiera actuado o cómo actué yo ante esta misma acción o ante ese mismo acontecimiento? Y ahí es donde me doy cuenta cómo está obrando el espíritu en mí y que voy bien por este camino. Sí. Yo soy la de los pensamientos, ¿no? Por ahí yo digo, se me escapa y digo, me llegan, pero en realidad no me llega nada. Me aparecen. Aparecen. Sí, aparecen. Le puse ese nombre, la epifanía. Sí, totalmente. Hay epifanías que son increíbles. Sí, totalmente. Lo importante es estar conectados. No importa cómo, porque el cómo es de la mente, es del ego. El ego es, ¿cómo pensaste eso? ¿Estás loca? No, eso no, estás desvariando, anda al psiquiatra. De las cuestiones en esta, contar una experiencia personal. Me pasó con la salud de un pariente muy cercano, que yo me sentía muy culpable, y ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde le erré? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Esa pregunta que nos hacemos mucho. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y en estas caminatas, en estas rotondas de caminata, hablando conmigo misma, hablando con el universo, me llegó la epifanía, como yo le digo, ¿y por qué no me puede pasar a mí? ¿Quién soy yo para que no me pasen cosas? ¿Quién soy yo para no poder resolverlas? ¿Por qué no me pueden pasar a mí? Y en esto de deshacerme, ¿no?, de la realidad, de esto real, o incorporarme en la ilusión, que en ese momento no lo sabía, pero que sí lo pensé, ¿y quién soy yo para que no me pasen cosas? Si yo estoy acá y soy una más, y de hecho, bueno, va a llegar, creo yo, un paso más allá, Claudita, donde vos te vas a dar cuenta que las cosas están diseñadas específicamente para vos. No para tu martirio ni tu sufrimiento, están diseñadas específicamente para tu despertar. Entonces todo lo que nos pasa son todos pasos que están fríamente calculados. Ahora, fríamente calculado no lo digo en el mal sentido, ¿no? Ahora, la elección es nuestra. Totalmente. En realidad lo planeamos con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vivimos? Después de preguntarme por qué no a mí, quién soy yo, me pregunté aprender yo de esta situación. Claro. Bueno, ahí es donde... Ahí está. Bueno, yo lo descubrí muy tarde, pero el por qué no a mí... Todo fue en ese momento de la caminata y de mi charla conmigo misma. Fue esa epifanía, ese mensaje que yo les digo que van por ahí.
Y, Sí. y todo fue en ese momento. Y es como que después descansé de esa situación, después de esta charla conmigo misma y de estas preguntas que me hice, ¿no? Y descansé y todo se fue acomodando. Fue una cosa así de rara, pero pensándola en este momento y en este encuentro que tengo con ustedes, vivenciando desde un tiempo para atrás, vuelvo a esto de las epifanías, ¿no? Y qué bueno que es otra de las cosas que me hace creer y pensar que voy en el camino correcto. Bien, Yo resonancia. la verdad que lo vivía eso cuando era muy chica y tendría 11, 12 años, por algo que me marcó en la vida a los 6. Y ahí me hice esa pregunta, ¿por qué? Porque me venía preguntando, ¿por qué a mí? Hasta que un día me llegó eso, ¿no? Me lo estoy recordando ahora, no lo había recordado. Y en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo vivir si yo lo puedo llevar a todo? ¿Sí? O lo puedo sostener a todo. Y ahí, y muy interesante lo que les voy a contar, empecé a generar un personaje, ¿sí? Un personaje que me llevó hasta muy poco, y que todavía lo estoy deshaciendo, de mi vida, que es la actriz, ¿no? La actriz de Nancy, ¿sí? Para poder enfrentar todas las situaciones, ¿sí? Con menos dolor, ¿no? Pero bueno, eso fue el ego. Pero bueno, yo me pregunté eso muy chica, y la verdad que me ha llevado muchos años descubrir de dónde había salido, y recién recupero el recuerdo, ¿no? De esa vez que me enfrenté a una situación que tenía que ir, y digo, si yo lo puedo todo. Y ahí es como que, no es que cambió mi vida, me cambió para otro sentido. Sé que vengo procrastinando muchos años mi despertar, pero bueno, vamos a trabajando en eso. Pero muy interesante cuando uno empieza a rendirse, ¿no? Y darse cuenta de que lo puede todo. Porque Sí, procrastinando todo este tiempo fue un aprendizaje necesario para que vos llegaras a este momento y a este punto también. de tu vida, ¿no? Porque nosotros pensamos en la pérdida de tiempo, pero como el Espíritu Santo sabe que el tiempo no existe, todo eso no le importa nada. No, tal cual. ¿No? Es como que cuando nos escucha hablar así el Espíritu Santo ya dirá, ¡ay! Ya empezó otra vez con el tema del tiempo. Ay, sí. Se pone unas orejeras, ¿viste? Pero ya empezó otra vez con el tema del tiempo. Estas charlas de experiencias propias me movilizan mucho, así que háganse de cuenta que les estoy dando la mano y que estoy llorando, porque me emocionan ahí, recordarme en otro momento de la vida. Muy bueno, porque todos somos unos, así que estas resonancias tienen mucha verdad para todos nosotros. A mí también me dio como cuando empezaste a contar, yo digo, ¿yo cuándo fue? Y claro, fue en ese momento que, bueno, no recuerdo bien la edad, sé que era comienzos de mi adolescencia, donde me enfrentaba a determinadas situaciones en que tenía que trascenderlas, ¿no? Y la verdad que hoy mirando para atrás, no por mirar el pasado ni nada, sino mirando con qué fortaleza pude superar un montón de situaciones, en la cual también mi ego me hacía ver que estaba sola y era una mentira, ¿entendés? Entonces, y bueno, y generaba un montón de cosas, hoy puedo entenderlas, ¿no? Entenderlas y sumarlas a mi experiencia de ese lado positivo, ¿sí? Entonces, es muy interesante. El curso de milagros hace eso, que empieces a sacarte la máscara. También darte cuenta de que nunca estuviste sola, de que siempre estuvo el Espíritu con vos y mirando para atrás, vas mirando los escalones que fuiste subiendo. Eso me pasa también, mirando los escalones. Por eso digo que estoy en el camino correcto. Claudita, ¿podés leer? No puede, yo leo si no. Ah, bueno, dale, Angie. ¿Querés, Clau, como vos quieras? Sí. Dice, su voz también puede comunicarse en los sueños que tienes por la noche. Sueños que no son ni más ni menos reales que tus proyecciones diurnas. Tal cual. Hemos tenido un par de sueños muy reveladores con Angie en esta cuarentena, así que por eso nos reímos.
Relacionarse contigo en tus sueños nocturnos es uno de los modos favoritos del Espíritu Santo para interactuar con la gente. No obstante, a veces, su voz puede venir a ti simplemente bajo la forma de una idea que te suene verdadera, proveniente de otra persona. Bueno, este tipo, como dirías vos, Claudia, de epifanía, la he tenido muy frecuentemente. Escuchar a otro decir algo que es una verdad inmensurable para mí. Me pasa mucho, por eso me gusta tanto Jorge Pellicer, me gusta tanto, no sé, Jorge Villanueva, Lomar, son todos maestros, inclusive adoro a Susana Ortiz, porque ellos hablan, cuando hablan muchas veces siento como es el Espíritu Santo el que me está indicando algo específico para mí, ¿sí? En mi contexto específico de vivencia que tengo hoy, ¿no? Y eso realmente es una epifanía que te llega al alma. Sí. Tal cual. ¿Sí? A mí Bueno, con esta es sí, Clau. las lecturas me pasa mucho, me pasa esto, de quedarme con esa frase que me resuena, anotarla, escribirla y después procesarla, y aprenderla, ¿no? Claro. Me pasa mucho, pero no necesariamente con los escritores, con estos escritores, sino con frases que leo por ahí en libros, en el Facebook, no sé, en las películas. El otro día, en una película, vi una frase de Edgar Allan Poe, que encima los actores también la traían en el momento, ¿no? En un momento en que estaba todo muy triste, y que le citaba a Poe, y la última frase es como que todos estamos rotos, ¿no? Que justamente de eso roto, hay que juntar las piezas, visto que digo yo, de eso deshacer, hay que ir armando el rompecabezas para encontrar el camino. Sí. Y me quedé, entonces, todos estamos rotos. Bien. Bueno, ahí está, el Espíritu Santo hablando de cualquier manera con nosotros para darnos una señal, ¿no? Sí. Y me hace acordar a este meme tan gracioso que puse el otro día en WhatsApp, donde dice, Espíritu Santo, dame una señal a ver si voy bien, y se le cae una señal arriba de la cabeza a la persona, ¿no? Como diciendo, es obvio que vas bien, seguí nomás. ¿Sí? No hay nada incorrecto. Bien, voy a leer esta que está muy chiquitito y te doy la próxima, Angie. Sí. Cuando la gente empieza a estudiar el curso, siempre piensa erróneamente que se le está pidiendo que sacrifique algo. Como se señala en el manual para el maestro, durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. El curso da muchas instrucciones sobre este punto y sobre la falta de significado del mundo ilusorio. ¿Ves, Gaby? Todo el mundo quiere que su vida tenga significado, pero lo están buscando en el lugar equivocado, es decir, en el mundo. La gente siente un profundo vacío en alguna parte y así tratan de llenar este hueco con algún logro o relación en el nivel de la forma. Sin embargo, todas estas cosas son, por definición, transitorias en el mejor de los casos. Por lo tanto, tienes que darte cuenta de que, tal como J aconseja al principio del texto, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. El J del curso no es el mismo que la versión que el cristianismo ofrece, y los dos sistemas de pensamiento no son compatibles. Para el cristianismo, la imagen sufriente del cuerpo de J es súper especial. Él es diferente a ti en el sentido de que solo Él es el unigénito de Dios, pero el J del curso manifiesta que como tú y Él sois uno, tú eres igualmente unigénito de Dios o Cristo, en nada diferente a Él, y que además puedes finalmente experimentar esto. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios.
La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Y diría algo más yo acá, y vos te crees que tenés la ilusión. Yo solo tengo a Dios. Y que tenés un vos cuerpo. Que tenés otras cosas. Claro, que tenés un cuerpo y que tenés todo un universo de quilombos que nadie te lo soluciona. Exactamente. No tenés Así nada. es. No tenés nada ahí. Nada. Solamente ilusión. Bueno, Cari, si ambos sistemas de pensamiento son inconciliables, ¿sí? ¿Cómo pueden los cristianos hacer el curso? Ops. Ups. Arden, muy fácilmente, o al menos con la misma facilidad que cualquier otro. El curso siempre se hace en el nivel de la mente, no afuera en el mundo. Ir a la iglesia o al templo o a cualquier lugar de culto debe ser considerado un fenómeno social. Siempre ha habido algún tipo de culto público que ha formado parte importante de la sociedad, y es evidente que muchas de las actuales instituciones religiosas son influencias positivas para sus comunidades. Pero en la mente, donde encontrarás la verdadera salvación, no hay nada inherentemente santo respecto a ningún lugar u objeto físico. Son meros símbolos. Y así es posible pertenecer a cualquier religión u organización o hacer cualquier otra cosa que normalmente harías en la vida y seguir practicando el sistema de pensamiento del curso en el nivel de la mente. No es necesario hacer proselitismo de un curso de milagros, aunque ciertamente puedes hablar de él a la gente, si te sientes guiado en una dirección. Pero el punto importante es que no tienes que hacerlo. Tu epifanía, podría fácilmente como un asunto privado. Depende de ti. El curso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Una vez más, tiene que ver con cómo eliges mirar al mundo. Claro. Entonces podríamos hacer lo que quisiéramos en el mundo de la forma, siempre y cuando perdonáramos todo y deshaciéramos todo, ¿sí? Siempre y cuando no creyéramos que es real. O sea que nada es incompatible con la metafísica del curso. Ni estudiar, ni ir a la iglesia, ni ser de un partido, ni hacer X o Y que te interesa hacer en el mundo, ¿sí? Lo que se te pide es que lo perdones todo. Que cualquier cosa que sea un conflicto para vos sea perdonado, y entonces vas a elegir mirar al mundo desde el perdón y desde el amor, lo cual te va a hacer una persona que experimenta el mundo de una manera pacífica. Totalmente. Bueno, Arten, existe algo que es la verdadera percepción, como oirás en breve. Como te estamos diciendo que tendrás que estar dispuesto a renunciar a tu propia interpretación del curso a cambio de la correcta, también debemos señalar que para que puedas incluir citas del curso en tus escritos, tendrás que estar dispuesto a escribir los pasajes que vamos tratando. Puede que no desees hacerlo, pero confía en nosotros. Es parte del proceso de mantener el curso intacto y de no permitir que se cambie o que se pierda su mensaje. Hace 2000 años no fue posible preservar la verdad. Incluso al día de hoy será muy difícil impedir que el mensaje de J se vuelva a perder. Pero al menos es posible darle una oportunidad.
Bueno, acá se fija una línea que el libro va a seguir, ¿sí? El libro continuamente va a citar el curso de milagros, ¿sí? De hecho, es el único libro que la Fundación para la Paz permitió totalmente las citas que quiso hacer, ¿sí? Después hubo mucha censura por Kev Duamni de muchos autores, pero ¿por qué? Porque a él se le encomendó interpretar, y muchos interpretaban incorrectamente, al menos a su parecer, las citas del curso. Yo les diré que uno puede leer libros muy bonitos, como el de Wilson, es esta mujer, no me acuerdo su nombre, Débora, creo que es Débora Wilson, que es considerada una de las mayores maestras de un curso de milagros en Estados Unidos, una de las mujeres más icónicas, pero en realidad ella habla de cosas como, por ejemplo, el feminismo, que si nosotros hablamos de feminismo, y lo digo a propósito porque somos 3 mujeres acá, no estamos hablando de un curso de milagros, porque el curso de milagros deja muy claro que somos uno y que acá no caben polaridades, ¿sí? Entonces yo no puedo usar el curso de milagros para defender el feminismo, ni para empoderar a la mujer, porque no necesito mujeres empoderadas, ¿sí? Creyendo la ilusión, lo que necesito es mujeres liberadas, de última, entendiendo el hombre que hay en ellas, y a hombres entendiendo la mujer que hay en ellos, ¿sí? De hecho, esto lo dice el curso: cuando el hombre reconozca a la mujer que hay en él, y la mujer reconozca al hombre que hay en él, entonces comenzaremos el proceso de integración, ¿no? Y la vuelta. Entonces, bueno, traigo el ejemplo de ella no por criticarla, solo para ejemplificar por qué hace esta alusión Arteni Puya a Gary, ¿no? Claro, explican, sí, sí. De hecho, hoy vivimos mucho de esto, mucho feminismo afuera, ¿sí? Y bueno, es todo una fantasía, una proyección, no existe nada de eso, ¿no? Sí, de hecho se dejó de hablar de igualdad, porque yo me acuerdo del feminismo de los años 80 al menos. Era igualdad, queríamos igualdad de género. Claro, donde yo tenía más o menos supónganse unos 15, 16 años, me acuerdo que se hablaba de igualdad, o al menos se disfrazaba el discurso de esa manera, ¿no? No sé si era real o no. Pero más allá de si fuera, todo es ilusorio igual, pero más allá de eso, se hablaba de igualdad. Hoy ya no se habla más de igualdad. Hoy se habla de supremacía, ¿sí? Y todas las cosas que están pasando en el mundo con respecto a las leyes de género son muy, muy racistas. Ojo, esto es una opinión personal, no sé si cabe acá, pero bueno, ya está, ya lo dije. Son muy racistas, y en realidad lo que proponen es la supremacía de un género sobre el otro, ¿sí? Y yo tengo ventajas por ser mujer, o tengo ventajas por ser hombre, es supremacía de géneros, ¿sí? No es igualdad. Igualdad es que suprimiéramos completamente la distinción, que no importara si sos hombre o mujer. En el contexto del curso yo creo que la integración es lo que se nos pide, no la supremacía, ni la supresión tampoco, ojo, ni una cosa ni la otra. Podemos hablar largo y tendido de la lucha de los géneros y del papel de la mujer, y voy a estar de acuerdo en todo eso, no hay problema, no hay discusión al respecto, ¿sí? Pero la realidad es que ojalá pudiéramos evolucionar hacia una sociedad que deje de contemplarnos por mujer, hombre, flaco, gordo, negro, blanco, amarillo, o sea, siempre el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, sí. El cuerpo. Y que va más allá, ¿no? Y cada vez se fue agudizando todo eso. Los talles de la ropa, más a los extremos. Más a la forma, ¿no? Identifican de que nosotros estamos, o sea, las mujeres, yo no, porque la verdad es que me interesa en lo más mínimo, están reclamando algo, pero a la vez contradictorio, porque dentro de sus pares, ¿sí? A la vez están, los talles no son reales, se discriminan diferentes personas por su origen, ¿sí? Se discrimina un montón de cosas. Entonces, no, o sea, es todo una incoherencia, llegamos a un momento de incoherencia donde, bueno, va a haber seguramente una eclosión con todo esto, ¿no? Pero bueno, nadie es superior a nadie, ¿sí? Sí. Ojalá podamos llegar
a ver, a lo que el curso nos pide, es ver a los otros sin que el cuerpo interfiera en esa vista. Poder verlos por lo que son nuestros hermanos, nuestros preciados hermanos, y dejar de ponerles un cuerpo de por medio. ¿Sí? Porque al fin y al cabo es el culto al cuerpo el que nos lleva a discriminar todo esto. ¿Sí? Terrible, terrible, ¿no? Pero bueno, vimos Angie, ¿querés leer? Sí, sí. Como quieran. Si quiere leer Clau, yo la dejo. Gary, oye, no es mi intención cambiar de tema, pero esta vez no quiero olvidarme de preguntarte por esas experiencias que tengo con inusuales destellos de luz. Asumo que sabes a qué me refiero, ya que pareces saberlo todo sobre mí. ¿Esas luces son experiencias relacionadas con el curso? Arten. Sí. Aunque surgieron hace un año, están conectadas con una decisión de comenzar a estudiar el curso. Decisión esta que tomaste a nivel de la mente. Una vez más, la mayoría de la gente no tiene este tipo de experiencias y no son necesarias para el curso, para que el curso sea eficaz. Aún no has completado el libro de ejercicios, pero si quieres leer el tercer párrafo de la lección 15, verás que J menciona este tipo de manifestaciones. ¿Quieres leerlo ahora? Destellos de luz. Bien, este es el tema, ¿no? Hay algunas manifestaciones que podemos comenzar a tener, como los destellos de luz, que vienen con las enseñanzas del curso de milagros. Después, si ustedes quieren, agarren el 115 para leerlo completamente, pero acá vamos a ver un pedacito del 115. Ahora sí, Angie, si querés leer. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunos de ellos bastante inesperados. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. Bien. Esto más bien es, creo yo, en favor de las expectativas que tenemos del despertar que otra cosa, ¿se entiende? No es que es real que hay un destello, es parte de la ilusión el destello, pero nos permite que sentir la tranquilidad de que estamos avanzando hacia el despertar, de que estamos abriendo los ojos a la verdad. Lo digo a esto porque hay que tener claro que las manifestaciones pueden ser diversas, ¿sí? Y no necesariamente estas en particular, ¿sí? De hecho, hay algo que a mí me suele pasar, es que cuando algo que alguien está diciendo es importante, es como si de repente el sonido se limpiara y la voz se amplificara, ¿sí? Yo no lo detecto así en el sentido de que no es que digo, ay, esto es importante, a ver, y eso sucede. No, sucede sin que me dé cuenta y simplemente, bueno, sucede. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es interesante prestar atención porque todos son señales que nos llevan al despertar. Y yo bueno, antes de llegar a esta parte, incluso en el curso, le había comentado a Nancy que me había pasado un par de veces, ¿sí? Y de hecho un día estaba sentada con ella, y sí, y pude ver así como en un lateral de la casa de ella, así yo siempre me siento enfrente, no sé por qué siempre me siento enfrente tú, no, me gusta verte a la cara, pero bueno, y había visto un destello de luz, y en esa misma semana, días anteriores, me había pasado. No sabía lo que me estaba pasando, ¿sí? No sabía, no era una cosa así como en ese momento. Me llamó mucho la atención, obviamente, sentí una paz increíble, ¿sí? Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Son señales, cada uno le llega de maneras diferentes, y bueno, Nancy me lo mencionó, en el curso lo dice, fíjate que en tal o cual lugar, después de mucho tiempo llegamos a ese
capítulo y a esa lección. Sí. Y En particular los destellos de luz los he tenido en alguna oportunidad, pero está no bien. me he concentrado mucho en eso, porque No, en realidad cumplieron la función que tenían que cumplir, que es de la seguridad. O sea, yo tener la seguridad de que voy en el camino correcto. No creo que cumpla claro, sí, otra función más que esa, ¿no? Una cuestión Sí, de seguridad y de quizás aflojar la expectativa en cierta manera, ¿no? totalmente, Dejar que las totalmente. cosas transcurran con tranquilidad. sí, Bueno, les leo esto. Un milagro, según el curso, es un cambio de percepción por el que accedes a la forma de pensar del Espíritu Santo, no siendo así una mera modificación de tus propios pensamientos, formas o circunstancias. El curso dice que el milagro puede hacer que progreses mucho más rápido y que llegues mucho más lejos en el camino espiritual de lo que sería posible de otro modo. Por ejemplo, el texto dice: el milagro es el único dispositivo que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Y el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Aquí J no está haciendo afirmaciones escandalosas, simplemente está diciendo la verdad basada en las leyes de la mente y en las leyes de Dios. Nos concentramos en la visión que el curso tiene del tiempo durante uno de nuestros encuentros. Bueno, lo que está diciendo es que el milagro, que es la toma de conciencia, yo lo voy a traducir de esa manera, el milagro, que es la toma de conciencia, hace que demos saltos cuánticos todo el tiempo. ¿Sí? Y la palabra no está mal utilizada, realmente está muy bien utilizada acá cuando decimos saltos. O sea, cuando vos caminás tenés una distancia que recorres con cada paso. Cuando vos saltás, recorres una distancia superior. ¿Sí? Bueno, vamos de salto cuántico en salto cuántico cuando el milagro se vuelve algo habitual en nuestra vida y las tomas de conciencia. De hecho, con Angie estamos muy automatizadas. Nosotros cuando hablamos de un tema, enseguida nos empezamos a preguntar qué es lo que tenemos que aprender de esto y cuál es el significado simbólico que tiene la proyección y cuál es la toma de conciencia que tengo que hacer. Cuál es el programa inconsciente escondido por el ego en mi inconsciente que no estoy pudiendo dilucidar y que es parte de esa toma de conciencia. Y el milagro es eso. Ahora, nos facilitan más en el curso de milagros, porque nos dicen, mira, ni siquiera tenés que hacer un ejercicio lógico. Tenés que entregarme esa duda o conflicto que tenés y yo te voy a devolver el milagro, que es la toma de conciencia. ¿Sí? También ese proceso lógico te lo alivia el Espíritu Santo, porque te dice, entrégamelo y yo te ayudo a tomar conciencia. Lo que no significa que no tenés que hacer nada en el sentido de que quizás te llegue una idea sobre la que tenés que reflexionar. ¿Sí? No es que no tenés que hacer nada, pero sí te ayuda a que tus acciones tengan una dirección adecuada. sí. Rendirte y es poder escuchar esa guía, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a tener el control de todo. Sí, Somos totalmente. muy controladores, entonces rendirnos y liberar el control es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Para que cuando nosotros nos conectamos con nuestro guía, ¿sí? Que después es permanente, si no es una cosa, al principio es intermitente, al principio creemos que es por momentos, al principio, después es permanente, ¿sí? Es permanente y es continuo, y no es cuando, y me llegó una frase de una persona que una vez me dijo, vos te crees muy especial y te vas a conectar, vos pedís conexión todo el tiempo y entonces como que yo no era tan especial para pedir conexión todo el tiempo. Y la realidad es que sí lo soy. Sos el hijo de Dios, Angie, así que puedes Claro, tener toda la conexión que quieras. claro, tengo que tener wifi directo con el Espíritu Santo. Así Por eso es. estoy haciendo esta tarea, ¿sí? Entonces, bueno, nada, bueno, por eso yo hablaba al principio de la charla de mis desconexiones al principio y un montón de cosas, pero en realidad nosotros tenemos una línea directa, teléfono a teléfono, incrustado acá en el oído, en la mente, en la voz, como ustedes quieran, ¿sí? Y eso hace que nuestro camino sea más aliviado, ¿sí? No va a ser, ¿sí? Más aliviado, más acompañado, dulce, amoroso. Todo eso es estar conectado.
Para que aprendas a ahorrar tiempo, te diría muy beneficioso si abordaras el curso como el sistema de pensamiento original que es, en lugar de verlo como una continuidad del cristianismo o algo que no es. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues Él no crea, tiene que ser tan eterno como Él. Pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Bien. Temas importantes en esta filmina, ¿eh? Primero y principal, el curso no es una continuidad del cristianismo y si lo tomás desde ese lugar te estás buscando un montón de problemas en la lectura y en ese ejercicio, ¿sí? Mucha gente, no lo digo por nada en particular, a mí no me pasó porque yo sí les puedo decir que era cristiana, pero no dogmática, entonces de repente no me molestó el cristianismo a mí para interpretar ni nada. Pero la realidad es que muchas personas que son cristianas y de muchas religiones que pertenecen al cristianismo, han partido de sus propias religiones reinterpretando el curso. Y eso les ha causado, lamentablemente, una demora en el camino del despertar, porque en realidad el curso es un sistema de pensamiento original, que reinterpreta algunos pasajes de la Biblia, o que reinterprete la historia que se cuenta bíblicamente sobre Jota, no tiene nada que ver con que sea a continuación del cristianismo, ¿se entiende? Y después, acá vemos un par de conceptos que son diametralmente opuestos a lo que el cristianismo nos dice. Primero, Dios no creó el mundo, porque Dios no crea cosas perecederas, las cosas que Dios crea son eternas como Él, y además perduran para siempre. Entonces, acá hay dos conceptos bien jugosos para empezar a pensar con respecto a las enseñanzas del curso de milagros. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y qué maravilloso, ¿no? Porque es lo que nos termina, bueno, no sé si les pasa, pero termina de cerrar como diciendo, claro, este mundo lo creamos nosotros, porque todo se termina, tiene un comienzo, un fin, una época, va progresando esto, lo podemos finiquitar, le hacemos de todo al mundo, ¿sí? Pero bueno, acá está la explicación de por qué pasan las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Porque Dios lo único que tiene es perfección, ¿sí? Perfección nosotros tenemos un sistema divino de pensamiento, lo que pasa que, bueno, nos contaminamos de una manera, ¿no? Por eso hoy podemos volver a casa de esta manera, ¿sí? Volviendo a encontrar nuestro camino. Pues si seríamos imperfectos, ¿sí? No lo podríamos hacer. ¿Querés leer, Clau? No es otra filmina, vamos a quedar hasta acá, ya son las 9, nos vamos a despedir, quedamos justo en la mitad, porque son 48 filminas y estamos en la 24, así que nos queda el próximo sábado para terminar de definir el capítulo 3, que no es muy largo, como verán, es breve, pero tiene algunas cuestiones bastante importantes para todo aquel que va a comenzar con el estudio del curso. Y aquellos que ya comenzamos hace mucho también nos puede traer algunas cositas que quizás nuestra premisa fue falsa en su momento y hoy nos puede llevar a entenderlo desde otro lugar. Así que gracias Angie, gracias Claudia, yo por mi parte me despido. Gracias a todos los que nos ven en el canal de YouTube. Nos encantaría que nos dejen algún tipo de mensaje acá en la caja de mensajes, de lo que ustedes quieran. Y por supuesto van a encontrar unos links que los van a llevar derecho a los mensajes de WhatsApp mío o de Angie para participar en cualquiera de los talleres que damos todas las semanas de manera completamente online. Así que bueno, muchísimas gracias. Maravilloso esta conexión, súper, no sé, divina, me pareció divina. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas, gracias Nancy, Claudia, por estar, todos los que nos van a ver en el futuro.
y que no se olviden que estamos todos conectados. Y les voy a robar una frase a alguien que me encanta, que lo estoy mirando hace un tiempito, y que si estás viendo este video es porque lo necesitabas. Ay, sí, totalmente. Sí, porque lo necesito. Sí. Un saludo grande para todos. Aquí estamos leyendo este libro y compartiendo nuestras experiencias. Así que los esperamos y esperamos que les haya servido útil como a nosotros. Totalmente. A seguir el viaje, compañeros. Chau, chau.